estudiar la base, el fundamento de la iglesia. Ahora, yo diría que es imposible casi estudiar la eclesiología sin estudiar las religiones del mundo, ¿verdad? Y en esta clase usted va a escuchar, vamos a ver varias religiones, no todas porque son muchas, pero vamos a ver las más prominentes como el budaísmo, los testigos de Jehová, los mormones, el catolicismo, y lo vamos a comparar con nosotros, con el cristianismo. Ahora, mi intención no es de criticar estas religiones, por favor, no quiero confundir a nadie, ni quiero insultar a nadie, pero lo que quiero hacer a través de la palabra de Dios es que nosotros estemos informados para que no dejemos que el secularismo, el pluralismo y el relativismo entren en nuestras creencias, en nuestros fundamentos que deben de ser bíblicos. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Comentarios o preguntas hasta ahora? ¿No? Yo me acuerdo eso del pluralismo en la escuela de México, era la primaria que nos dijeron, ¿quién hizo primero la gallina? Tipo la maestra. Religiosamente lo hizo Dios, científicamente lo hizo, frescó el huevo, por lo menos que la molécula y todo. Entonces, dice, bueno, mira, no hubo una respuesta directa. Imagínense, estamos hablando de qué año más o menos. No, pues yo creo que de los 80s. De los 80s. Avanzamos 20 años después, 20, 30 años después, aquí estamos. ¿Cuánto ha aumentado esa filosofía, esa ideología, al punto donde todo es válido excepto si está basado en la palabra de Dios? Sí. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Y puede ser por porque como le digo, yo hice la primera en un colegio de monjas, pero ahí también impartían lo que eran las clases regulares como cualquier escuela, por eso nos lo dijeron religiosamente, fue la gallina, pero como estaban partiendo clases de ciencias naturales y todo, tiene que haber una explicación científica para decir, bueno, científicamente, o sea que ellos mismos se contradicen, o sea, y es parte de la Iglesia Católica. Es tremendo, mis hermanos, es tremendo cuando uno se pone a ver y a pensar lo que esta gente habla y dice, sin ellos darse cuenta, a veces hasta ellos mismos afirman la existencia de Dios, pero va con lo que la palabra de Dios dice, queriendo hacerse sabios, se hicieron necios, ¿verdad? Lo ven, está enfrente de ellos y no lo pueden aceptar. Muy bien. Pero, por supuesto, no podemos estudiar nada que no o que esté fuera de lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la iglesia? Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. ¿Quién es el valiente o la valiente? Hermana Margarita, a ver. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser sanos. Gracias, hermana. Ve aquí, la palabra de Dios nos deja cómo la iglesia se formó. Para que usted no tenga ninguna duda, Dios se encargó
de que quedara escrito en su palabra. Y hay varias cosas que podemos aprender aquí. Tengo unas preguntas ahí en sus hojitas y las vamos a contestar. De acuerdo al pasaje que acabamos de ver, ¿en dónde nació la iglesia? Estos versículos no nos dicen aquí, pero si usted regresa al capítulo 1, puede ver que los apóstoles estaban en Jerusalén. Capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces, Jesucristo asciende al cielo, aparecen los ángeles y les dicen a los discípulos por qué están viendo al cielo. De la misma manera que están viendo a Jesús irse, lo van a venir a ver, ¿verdad? Y los discípulos regresan a Jerusalén. Y en el capítulo 1 usted puede ver, puede leerlo, que dice que ellos prosperaban en la oración y en la doctrina de que Jesucristo les había enseñado. Entonces, pasamos el día del Pentecostés en el capítulo 2 al versículo 41. Los encontramos aquí. Después del primer discurso, del primer sermón de Pedro, 3,000 personas se convirtieron. 3,000 personas de un solo. Imagínense. Qué lindura ver 3,000 personas entregar su vida a Cristo. Pero yo estoy seguro que eso no era lo que Pedro quería. Pedro no había planeado tener una, ¿cómo se dice eso? Es como lo que tiene una Billy Graham y todo esto, un alcance, ¿verdad? Ellos lo que querían era compartir, ¿verdad? Y que uno por uno se entregaran. Pero Dios aquí, 3,000 personas de un solo, y nace la iglesia. Pero sabemos que nació en Jerusalén. ¿Quién formó la iglesia? ¿Fue Pedro? ¿Fueron los apóstoles? ¿Qué diría usted? Dios, Jesús. Dios ha planeado la iglesia desde el principio, desde la creación. Lo vimos en nuestro estudio previo. El corazón de Dios siempre ha tenido un pueblo, un remanente que es la iglesia. Dios formó la iglesia. Y es uno de los primeros errores que una iglesia comete en pensar que fue un hombre el que inició la iglesia. En pensar que el fundamento de la iglesia es Pedro. Y estoy hablando específicamente de la iglesia católica porque muchos creen o ven a Pedro todavía como uno de los fundamentos de la iglesia. La palabra de Dios nos dice que los apóstoles fueron los fundamentos, pero los fundamentos de la doctrina, de la enseñanza. Debemos de entender y estar conscientes que la iglesia le pertenece a Dios. Fue Él el que la creó. Fue Él el que la formó. Usando personas como Pedro, Pablo, los apóstoles, ¿verdad? Pero el fundamento es Dios. Siempre va a ser Dios. ¿Qué características puede ver usted de la iglesia primitiva en estos versículos? La fe. Vamos a empezar desde el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, dice que fueron primeramente bautizados. Fueron bautizados inmediatamente. Aceptaron, se reunieron, aceptaron el mensaje y fueron bautizados. Y se añadieron cada día, aquel día como 3,000 personas, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Segunda característica, perseveraban en la doctrina. Estaban haciendo lo que nosotros estamos estudiando en este momento, estudiando los fundamentos del evangelio, lo que Jesucristo les había enseñado. Seguimos en el versículo 42. En la comunión unos con otros.
Tercera característica, estaban en comunión. Cuarta, en el partimiento del pan y las oraciones. Quinta, versículo 43, y sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenían todo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Estaban al pendiente de la necesidad, no solo de los hermanos, sino que los de afuera. Y vendían, 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, buscaban de Dios, iban al templo, ¿okay? No en sus propias casas, ¿okay? Y partiendo el pan en las casas, mire, otra vez, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo tengo una opinión, ¿okay? Y no es nada más que una opinión. Pero en mi opinión, una iglesia va a crecer cuando haya comunión unos con otros. ¿Y cómo tenemos comunión? Conviviendo, comiendo, tomando cafecito con café, Compartiendo. chicharroncitos en la mañana, desayunito, una carnita asada con frijolitos. Ya me está dando hambre. Mis hermanos, para mí eso es importantísimo en una iglesia. ¿Por qué? Porque solo así se puede conocer uno. De lo contrario, usted me ve aquí todos los domingos con mi corbatita y bien peinadito, ¿verdad? Pero no me conoce fuera de la iglesia. Usted no sabe cómo soy yo, quién soy yo, cómo vivo, cómo vive mi esposa, mis hijos, ¿verdad? Pero sin embargo, si empezamos a convivir, entonces nos damos cuenta, este hermano también pasa luchas como las paso yo. No soy solo yo, ¿verdad? Mis hermanos también pasan los mismos problemas que paso yo. Y no estoy solo. Es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, podemos ver aquí a la luz de la palabra de Dios que el convivio en la iglesia es muy, muy importante. Versículo 47, pero yo creo la característica más importante está aquí en el 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Mire, esta iglesia lo único que quería era alabar a Dios y que el pueblo se enterara de ellos, tener favor con todo el pueblo. Mis hermanos, es lindo cuando nos juntamos y convivimos, ¿verdad? Pero si se queda ahí en esas cuatro paredes, no sirve de nada. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Salgamos y démosle a conocer al pueblo que hay una iglesia aquí. Y no debe de ser no tiene que ser que, es otra vez comida. Puede ser, yo tengo un vecino, necesita ayuda, se le está cayendo la casa. Vamos como iglesia y reparemos la casa. ¿Qué cree usted que va a decir esa familia, esa persona? ¿No lo van a creer? No lo van a creer. Van a decir, ¿cómo un montón de gente viene a ayudarme sin pedir nada a cambio? Porque eso es lo que la Biblia nos enseña, que debemos de hacer, ganar a nuestros vecinos. Ir por todo el mundo y predicar no es solamente predicar el evangelio, es demostrar
el Evangelio. ¿Verdad? ¿Lo cree usted? Muy bien, entonces, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando nosotros nos enfoquemos en esto, mis hermanos, el Señor va a añadir cada día. Va a decir, Yacabali, son fieles. Les voy a mandar otro. Aquí está otro. Y aquí está otra. Trabajen con más. Trabajen con más. Y vamos a ver nosotros cómo este grupito va a empezar a crecer. Dese cuenta. Mire, ¿cuántos hay ahorita? ¿Cuántos empezamos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero esto es resultado del convivio que Dios está trayendo a nuestra iglesia. Dese cuenta el domingo pasado. Este lugar estaba lleno, yo no sé si se dio cuenta. De repente, yo se los dije un día, de repente vamos a necesitar pedir el cuarto más grande. Y unos se rieron, y hasta yo mismo me reí. Pero yo lo creo así, lo he creído desde el día que vine. Porque se lo he pedido a Dios. Y mi hermano, usted debe de pedírselo a Dios también. Señor, permítenos ver estas sillas llenas. Pero no solo de cristianos, sino de no creyentes también. Que vengan al arrepentimiento. A mí me da gozo, me llena de emoción pensar en eso. No sé, eso es solo yo. Ok, bueno, seguimos adelante. Ya me estoy emocionando mucho. Ok, ¿preguntas, comentarios hasta ahora? ¿No? Muy bien. Ahora, como iglesia cristiana, debemos de saber nuestros bases doctrinales, ¿verdad? ¿Qué es lo que la iglesia cristiana cree? ¿Qué diría usted si alguien le pregunta? Bueno, ¿qué creen en su iglesia? ¿Qué predican en su iglesia? ¿Qué enseñan en su iglesia? ¿Se lo han preguntado antes? ¿Qué le dice usted? En Dios, la palabra de Dios, por supuesto. En la salvación, la fe. Todo esto lo sabemos. Pero cuando empiezan, mi iglesia también, yo soy católico. Entonces ahí, ¿qué dice usted? Ya se queda uno, pues qué bueno. ¿Verdad? O empieza usted a contradecirlos. No, pero la mía es mejor. La mía es de verdad y la tuya es falsa. Tú eres primo, no hermano. ¿Qué dice 1 Pedro? Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre a cualquiera que os pidiere la razón de vuestra fe. Debemos estar preparados. Es por eso que estamos estudiando esto. Entonces, rapidito vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, la doctrina de nuestra iglesia, los fundamentos muy básicos. En primer lugar, creemos en un solo Dios. Deuteronomio 6, y tengo varias citas, así es de que les voy a pedir ayuda para que podamos terminar con esta información que ya la sabemos, ya lo hemos estudiado. ¿Okay? Deuteronomio 6, 4 al 9. ¿Quién la tiene? Muy bien, hermano pastor, por favor, gracias. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa
y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gracias, hermano. Amén. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, uno solo es. Mis hermanos, hay una cosa que Dios detesta. Y eso es que tengamos dioses fuera de Él. Es la infidelidad. Dios no la soporta. Dice, no he visto otro Dios, no conozco ninguno. Dios no comparte su gloria con nadie, es celoso. De lo contrario, no fuera el primer mandamiento. Un solo Dios, creemos en un Dios, pero ese mismo Dios lo creemos en un Dios trino o la Trinidad. ¿En dónde encuentra usted la palabra Trinidad en la Biblia? En ninguna parte, ¿verdad? Ya hemos dicho, la Trinidad, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Pero hay suficientes pasajes que nos enseñan en cuanto a la Trinidad. Génesis 1:26, ¿alguien lo tiene? A ver, hermana Marisela, por favor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vemos desde Génesis Dios hablando, hagamos, plural. Versículo 1 de Génesis dice, en el principio creó Dios. La palabra Dios en Génesis 1 es Elohim, que es un término plural. Desde el primer versículo de la Biblia vemos ya una referencia a la Trinidad. Isaías 48:16, ¿alguien lo tiene? Roberto. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ahí está Jesucristo hablando. Menciona al Padre y al Espíritu. Y por tercero, Mateo 3:16 al 17. ¿Quién lo tiene? Yo, Hermano Omar. dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo vemos otra vez. Jesucristo, humanado, Dios, hombre en la tierra, en su bautismo. Se escucha la voz del cielo, este es mi Hijo amado, es el Dios Padre hablando, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu descendió como paloma. La Trinidad demostrada. La Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas en perfecta unidad. No son tres individuos, son tres personas en perfecta unidad, existiendo en tres personas igual en naturaleza, en poder, pero con diferentes deberes. Dios Padre es el creador. Es el creador. Jesucristo es el salvador del mundo, el redentor. Y el Espíritu Santo es el consolador. ¿Verdad? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Tengo más citas aquí que pueden ayudarle en cuanto a la Trinidad. Si las quiere más adelante, háganmelo saber. Muy bien, seguimos adelante. La Biblia, pero también creemos en la Biblia, ¿verdad? Alguien dijo aquí, creemos en la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en... Ya me confundí.
Vamos, para que no diga que... Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Okay? Toda, Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, todo es inspirado por Dios. Ningún hombre se le ocurrió un día, me voy a inventar una historia de un hombre que era muy, muy rico y de repente en un día perdió su familia, perdió todo lo que tenía. Y en todo eso no negó a Dios. Y a consecuencia Dios lo bendijo aún más. Estoy hablando de Job. Que mucha gente dice la historia de Job no es verdadera. Porque es imposible que un hombre pueda soportar tanto dolor, tanto sufrimiento. Si es imposible sin Dios. Pero cuando uno tiene a Dios en su corazón, las cosas cambian. La palabra de Dios es perfecta. No tiene errores. Muchos dicen la Biblia se contradice. No se contradice. Deme un pasaje donde usted crea que la Biblia se contradice y yo le puedo ayudar a entender cómo no es así. Diferentes escritores, 40 escritores, fueron los que Dios usó para que la Biblia se compusiera. De diferentes oficios, diferentes épocas, diferentes lugares. Y a consecuencia, muchos tenían una manera de decir las cosas y otros tenían otras. Por ejemplo, si usted se refiere a $1, puede decir $1 es igual a 100 pennies, ¿verdad? Pero también $1 es igual a 4 coras. Es lo mismo, es $1. $1 es $1, ¿verdad? Entonces, a veces las diferencias en lugares, en monedas, se notan, pero es dependiendo del escritor y cómo ellos hacen referencia a estas cosas. Pero al final, el mensaje bíblico es el mismo. No hay contradicciones. Vimos que la Biblia es 100% verídica, verdadera, ¿verdad? Ya dijimos, hay historias de personas, se han sido verificadas históricamente, ¿okay? Hasta los faraones, estamos hablando de Éxodo, imagínense, más de 2500 años, todo ha sido verificado. Hay arqueología que ha probado la existencia de estos artificios que se han encontrado, que ellos resultan, esto fue parte de tal época, ¿verdad? No lo pueden negar. Y es, por supuesto, eterna. Mateo 24:35. No lo vamos a leer por falta de tiempo. Pero Jesucristo está pasando, está hablando y dice, mis palabras todo esto pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Okay? Son eternas. Seguimos adelante, la salvación, como dijo hermana Marisela, creemos en la salvación, ya lo estudiamos, ¿verdad? La soteriología, pero vimos que la salvación es solo a través de Jesucristo. Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso no es lo que otras religiones enseñan. La religión cristiana es la única religión, escúcheme bien, que enseña que la salvación no es a través de nosotros. No es en algo que usted y yo hacemos. La salvación está basada en Cristo solamente, en nadie más. Pero también sabemos que la salvación es por fe. Hechos 16:31 encontramos el pasaje donde Pablo y Silas están en la cárcel. Viene un terremoto, se abre la cárcel. Y los guardias le preguntan, ¿qué debo de hacer para ser salvos? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer es el primer paso
a la salvación. También sabemos que, de acuerdo a Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es por gracia. El regalo de Dios no se basa en que usted y yo seamos buenos, ni que no lo merezcamos, porque merecemos la muerte. Pero la gracia de Dios nos da vida eterna en vez. Eso es lindo estudiarlo. Y la salvación no es por obras. Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe. De lo contrario, imagínense, de todas las personas que matan su vida en hacer cosas buenas, pues ya tienen ganado el cielo, dicen muchos, ¿verdad? Tienen ganado la gloria. Tristemente no es así. ¿Comentarios o preguntas? El bautismo. Creemos también en el bautismo. ¿Pero qué es el bautismo? Si les preguntamos a los que se acaban de bautizar, ¿quién? A ver, aquí un examen. No. Son bromas. Cada vez que alguien se bautiza, hay un estudio que se les da, ¿verdad? Se les da un estudio, se les enseña qué es el bautismo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el significado? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Verdad? Romanos 6, 3 al 6, si quiero que vayamos. Romanos 6, 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El bautismo o el bautizo es un acto de obediencia. Jesucristo se bautizó. Él nos dio ejemplo, ¿verdad? El ser bautizado es una demostración pública que usted ha muerto a su vieja naturaleza, a su naturaleza pecaminosa. Es cuando la persona entra al agua. Y al salir del agua, representa una resurrección con Cristo, una nueva vida en Cristo. Pero es importante saber que el bautizo no es necesario para la salvación. Mateo 16, 16. Mateo 16, 16 dice, ¿qué dije? Marcos 16, 16, no Mateo. Marcos. Ya me cambiaron la cita aquí. Jesucristo hablando, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No dice más el que no sea bautizado será condenado. El que creyere y sea bautizado, el que creyere, acepte a Cristo y tome el paso de obediencia, va a ser salvo. Pero el que no creyere va a ser condenado. El bautismo no es para salvación, ¿verdad? Quiero aclarar eso. Ahora, yo sé que hay hermanos que tienen el deseo de bautizarse aún. No necesita esperar más. Mis hermanos,
Si se quiere bautizar y usted quiere estar en obediencia a la palabra de Dios, hoy lo podemos bautizar. El clima está agradable. El bautismo es un paso de obediencia que se debe de tomar. ¿Okay? ¿Comentarios o preguntas? Y les instamos a que se bauticen. Se bauticen. Si hay alguien que no se ha bautizado, hágale saber al pastor y podemos planearlo. Nuestra doctrina también, para terminar, enseña 3 puntos que hasta ahora no lo hemos visto, no lo hemos aprendido. Pero les voy a dar un preview de lo que viene, ¿verdad? Para que le queden ganas de venir. El rapto y la tribulación, ¿okay? La segunda venida de Cristo y el futuro de la iglesia. Todo esto va a estar cubierto en nuestra lección de escatología, acontecimientos futuros de la iglesia. Todo basado en la palabra de Dios. Mis hermanos, esas lecciones van a estar buenas. No porque sea yo quien lo dé, porque está en la palabra de Dios. Y porque es lindo estudiar el futuro de la iglesia. Va a saber usted la diferencia entre el rapto y la segunda venida. Mucha gente cree que es lo mismo. Muchos creen que la iglesia va a estar aquí durante la tribulación. No es lo que la palabra de Dios nos enseña. El rapto es un evento donde la iglesia es llevada a las nubes y encuentra a Cristo en las nubes. Jesucristo no viene a la tierra en el rapto. Solo viene a recoger a su iglesia. Después de la gran tribulación y otros acontecimientos, es cuando Él viene a establecer su reino eterno aquí en la tierra. Y es cuando la iglesia va a gozar con Él por la eternidad. Eso es lo que creemos. Eso es lo que la iglesia cristiana cree. Es importante, ¿verdad?, que aprendamos esto antes de ver lo que las otras religiones están enseñando. Cuando el FBI están buscando biles falsos, no estudian el bill falso, ¿verdad? La moneda falsa, estudian el original, se aprenden el original, 100%, el detalle más mínimo, para que sabiendo cuál es el original, pueden fácilmente darse cuenta, esto es falso, esto es falso. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Los asusté con eso de la tribulación y un poquito. No, eso no es motivo de asustarse, al contrario, es motivo de gozarse, saber qué es lo que nos espera. Amén. Muy bien, vamos a quedar despedidos si no hay nadie más. Ok, oramos. Padre, gracias, Señor, por una clase más que nos permites tener. Señor bendito, gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz y es verdad. Señor, ayúdanos a atesorarla, a buscarla, a estudiarla, pero sobre todo ayúdanos a ponerla en práctica. Señor, queremos buscarte y conocerte más. Ayúdanos, Padre, a alabarte en este día y dedicarte estos cantos, estas alabanzas, este servicio. Sé tú, Padre, quien llene nuestros corazones de gozo y quien abra nuestras vidas. En tu nombre oramos.